Bueno, Carlos, llevas desde el 18 de octubre, que empezó la residencia de Babilonia, y en el espacio que se llama Taller, dentro de Matadero. Es un espacio que no es teatral, un espacio bastante particular y que, aunque no haya determinado la obra, sí que la ha ido acompañando. Y ¿nos podrías contar un poco cómo ha sido esa relación con el espacio? Sí, sí, es un espacio muy peculiar. En realidad es una sala bastante alargada y un pelín estrecha. Quiero decir, la primera impresión que da es como de cierta complejidad a la hora de enfocar un trabajo escénico ahí, ¿no? Entonces, en principio ha sido una constante desde el primer día que vine a ver la sala, digamos como el reflexionar sobre cómo mostrar el trabajo, sobre cómo trabajar las materias para adecuarlo a ese espacio, ¿no? Entonces se han barajado muchas posibilidades y siempre ha estado como flotando, sobre todo en cuanto a presentación, en cuanto a cómo ubicar el público, qué es lo que ve el público, qué no. Y en cierto sentido, pues eso condiciona también la propia materia artística, de manera que se convierte, muchas de las materias se convierten en materias, digamos, objetuales casi, ¿no? Que lo puedes mirar desde diferentes puntos, desde diferentes sitios, más que tener una visión escénica completa, global, de toda una pantalla, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha provocado todavía un trabajo sin concluir, quiero decir, mucha reflexión y todavía está por concluir. Todavía a día de hoy, a una semana, no sabemos bien, no tenemos claramente ubicado cómo va a ser. Vamos configurando más o menos, pero todavía no tenemos claro cómo va a ser esa relación. Y yo creo que hasta el mismo día, hasta que de alguna manera el público esté presente, se haya tomado una decisión, incluso aun tomando esa decisión, el público va a definir mucho la propuesta visual de toda la materia y demás, ¿no? Por otro lado, para mí ha estado muy bien porque de repente, desde el sitio en el que estoy ahora, desde el momento en el que estoy ahora, me viene muy bien el plantear la materia artística desvinculada completamente de un espacio escénico convencional. Sobre todo es esta relación como de pantalla, ¿no? De visión frontal, de las materias, de todo sí, de todo como un cuadro que vas. Entonces, como eso se rompe, se deshace y estamos ahí como intentando convertirlo en otra cosa y demás. Un poco la idea. Pero bueno, en esta experiencia que está pasando en Sismo también se unen varias cosas, ¿no? Yo me estaba acordando de las últimas tres obras, de Todo es distinto Como tú a piensas. como tú piensas, de Ángeles resisten al atardecer y de 10.000 años, que eran unas obras donde se partía desde otro punto de vista y desde otra manera de trabajar. Eh, ¿Qué cambia las maneras de trabajar y qué supone eso artísticamente? Y es que creo que además tu búsqueda artística es distinta a la que tenías antes. ¿Puedes explicar un poco ese...? Hombre, es un cambio bastante importante. Yo, o sea, entiendo, o sea, no lo valoro tanto como cambio, en el sentido de que para mí los puntos de partida siguen siendo los mismos. Entonces eso para mí es súper importante, ¿no? Es un cambio, ¿cómo decirlo?, de formato, que, que es ambiguo en el sentido de que no sabes hasta qué punto es importante, no es importante, o realmente como tú mantienes las bases de lo que quieres contar y las bases también de una relación con la persona con la que confrontas, que es el público, el espectador, ¿no? Que para mí sigue siendo, a pesar de que es diferente, sigue siendo una relación performativa, ¿no? Como de acción, visión de esa acción, en el momento, en un espacio concreto, etcétera, ¿no? En ese sentido, para mí, digamos, como que el fondo estoy trabajando en lo mismo. Cambia de alguna manera digamos, como la estructuración del trabajo, de alguna manera, ¿no? Como, o sea, las tres últimas obras siguen un proceso mucho más convencional, en el sentido
digamos, preparar una obra, escribir un texto y buscar unas determinadas condiciones de producción, un tiempo determinado de producción, ensayos, intérpretes y puesta en escena y demás. Entonces esa convención de alguna manera como se rompe, ¿no? Que no quiere decir que se haya desechado para siempre ni mucho menos, sino que está ahí como digamos, es algo circunstancial, que tiene muchos componentes, muchos elementos de ruptura con eso, desde muchos frentes, personales, artísticos, etcétera. Y de repente, bueno, pues esto es como un campo de experimentación para decir, bueno, vamos a ver cómo podemos plantear esto de otra manera y cómo se puede trabajar de otra manera. Para mí lo más importante es el poder darle una continuidad a mi trabajo. O sea, el otro formato supone un coitus interruptus constante, quiero decir, estás siempre manejando unas variables, o sea, estás, sí, manejando unas variables que no puedes manejar, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es un poco, o sea, es complicado, es complejo, te genera mucha contradicción y muchas cosas, ¿no? Y entonces de repente la tendencia es como a formatearlo digamos, a lo más manejable, a lo más pequeño, a tenerlo en las manos, a poder tenerlo en las manos y de alguna manera manejar tu obra de otra forma, más continuada, por un lado, porque me permite trabajar con continuidad desde mi casa o como sea y tal, y también como el darle un formato que sea más adecuado a diferentes tipos de espacios y que a mí también me permita decidir dónde lo muestro y cómo lo muestro sin estar a expensas de un gran espacio teatral o un pequeño espacio teatral o lo que sea, ¿no? De un teatro de alguna manera. Ese es un poco el trabajo ahora. También hay una manera de trabajar que cambia, que es la relación un poco que se establece en este juego con actores o con colaboradores dentro del proyecto, ¿no? Sí, sí, hay un cambio bastante importante. La idea, o sea, la idea previa es hacer un trabajo en colaboración. En principio era hacer un trabajo en colaboración con otros 3 artistas. Entonces yo le propuse a 3 personas, pero 2 de ellas en principio estaban, pero no han podido, por circunstancias, no han podido participar. Y se quedó Emilio Tomé, estaba Nilo Gallego también y Quique Castro, entonces ellos 2 no podían y se quedó Emilio Tomé. Entonces me planteé desde el proyecto, no tanto desde una forma de trabajar, sino como desde el proyecto Babilonia, que en mi cabeza es un proyecto que está constituido o que estará o podría estar constituido por diferentes obras de diferentes formatos. En mi cabeza, como digamos, como que figuraban diferentes personas con las que yo he tenido relación artística en los últimos tiempos, de varias maneras, no solamente como intérprete, director, sino como de varias maneras, ¿no? Entonces en mi cabeza, en todo el borrador de ese proyecto había muchas personas. Entonces lo que hice, teniendo en cuenta que Babilonia 1, lo que presentamos ahora, es como la primera obra de este gran proyecto, es como una especie de índice de ese gran proyecto, lo que hice fue como transmitir a toda esa gente mi deseo de, o sea, primero la idea de que están ahí, de que de una forma u otra estaban ahí en el imaginario. Y luego mi deseo de que de alguna manera, como pudieran o como quisieran, pudieran participar en este proyecto Babilonia 1, ¿no? Entonces redacté una carta, envié esa carta a toda esta gente que estaba ahí, teniendo en cuenta también que no había unas condiciones que yo pudiera poner encima de la mesa, pues económicas o lo que sea y tal, para establecer ya otro tipo de relación, sino que era una relación como de puramente artística, ¿no? Como decirlo de alguna manera. Y esa carta pues tuvo una respuesta. Hubo una serie de gente que dijo que sí, todos con sus condicionantes de tiempo, de actividades, de lo que sea y tal, pero ha habido un grupo de gente que ha decidido que sí. Entonces, primero fue la decisión de que sí, de que yo quiero estar ahí, como sea, y luego pues ha sido muy chulo cómo se ha ido, digamos, como acomodando cada uno a un sitio, como decir, ¿yo qué hago? Bueno, pues me meto por aquí, o yo hago esto, yo me encargo de esto otro, tal. Yo tenía cosas más claras, definidas con determinadas personas, pero había mucha gente que en principio para ahora mismo no tenía claro dónde podían ubicarse, ¿no?
Y ha sido muy chulo como la gente, por su necesidad, por su deseo de trabajar, por su deseo de estar ahí, cómo se han ido como ubicando, colocando y de alguna manera el proyecto se sujeta entre todos, ¿no? Todos están ahí como un papel muy importante.